cuestiones técnicas. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos, a esta que es su casa, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. Un acto de los muchísimos que la extraordinaria actividad que el doctor Martínez Puche realiza obliga a este decano con sumo placer, que era lo que estábamos comentando antes. Es un deber, pero es un deber placentero, con lo cual siempre salen frutos y además salen proyectos, salen ideas para poder desarrollar, que, como digo, pone en marcha la enorme capacidad de trabajo y el enorme ingenio del profesor Martínez Puche, que lidera, como supongo que muchos de ustedes saben, el máster de Desarrollo Local e Innovación Territorial, nuestro deleite, uno de los primeros másteres de nuestra facultad, uno de los primeros de la Universidad de Alicante que fue acreditado, y acreditado excelentemente, y con el que nos podemos sentir orgullosos de esta universidad y, desde luego, su facultad. Me acompañan en la mesa, por supuesto, el profesor Martínez Puche, al que daré la palabra en primer lugar, el cónsul de Colombia, don Felipe Carreño, y Javier Vidal, el secretario académico del Instituto Universitario de Estudios Sociales de América Latina. Debo disculpar la ausencia del director general de la Agencia de Evaluación y Prospectiva, que deseaba estar con nosotros, pero asuntos familiares le han obligado a tener que dejarnos y ausentarse esta tarde entre nosotros. Por tanto, ya de manera inmediata le cedo la palabra al profesor Antonio Martínez Puche. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Yo simplemente dos cosas. Primero, muchas gracias por estar aquí, tanto a las personas que nos acompañan como en el aula, como en la sala, como también en la mesa, porque supone, bueno, es una actividad que de alguna forma se desarrolló el pasado jueves en la Universidad de Valencia, que intentamos también replicar hoy aquí en la Universidad de Alicante, y que forma parte de un proyecto global que no acaba aquí, que de alguna manera la semana pasada tuvimos la suerte, también en este mismo salón, en esta misma sala, de culminar una etapa, no todo el periplo, y que por eso estamos aquí, ¿no? Que fue la tesis doctoral de la doctora ya Joana Ciro Calderón, de aquí presente, y que luego de alguna manera nos sustituirá en la mesa para de alguna manera desarrollar el acto, y que llevaba por título Estrategia para el empoderamiento diferencial desde la identidad cultural y el desarrollo local, estudio de caso de las mujeres indígenas NARSA del municipio Santiago de Cali, Colombia, y que el tribunal tuvo a bien de calificarla con la máxima nota, ¿no? Que fue la de sobresaliente común. Por lo tanto, estamos de enhorabuena. Además, tuvimos la suerte también de contar en ese acto como presidente del tribunal al doctor Javier Vidal, hoy aquí, que está como miembro, como secretario académico del Instituto de Estudios Sociales de América Latina, que también tiene mucho que decir y que aportar pues, en este tránsito. Y también con Catalina María Chipiz, que luego tenemos la suerte y el gozo de escuchar, que con la temática y con elementos que de alguna manera también conectan con ese estudio, con esa investigación, que, como digo, no se acaba aquí, sino que ha derivado en diferentes frentes, entre ellos también pues, el documental Tejidos en agujas de Chechu García Berlanga, que también presentaremos hoy aquí en Alicante y que podéis también disfrutar. Quiero decir que esto es un gran puzzle donde todo tiene su sentido, con diferentes piezas que de alguna manera van encajando. Yo también tengo que disculpar un poco, pues primero la tardanza al iniciar el acto y luego un poco la urgencia, ¿no? que hemos tenido también con los invitados de hoy, porque a veces uno no puede luchar contra los elementos, ¿no? Entonces teníamos también pues, a las 5 previsto una especie no, sino una entrevista y tal, que se hará, no sé cuándo, pero se hará, y también para darle visibilidad y sobre todo reforzar el proyecto, porque hoy estamos aquí también para reforzar este proyecto, ¿no? Que más allá de una investigación, más allá de un documental, más allá de la conferencia que nos impartirá pues,
que nos honra hoy aquí con su presencia, pues el cónsul de la República de Colombia en Valencia, el doctor Felipe Carreño, pues de alguna manera esto también no acaba aquí, ¿no? Es decir, hay muchas personas trabajando por y para este proyecto, que es en definitiva pues revalorizar y visibilizar pues al pueblo nasa, ¿no? Y también y sobre todo, porque de hecho trataba la investigación, a la mujer nasa, tan importante como pudimos ver también en esa investigación, en cuanto al papel que tiene ese matriarcado, en cuanto a la consolidación de valores, en cuanto a la lucha sobre todo por consolidar la familia y sobre todo por intentar instaurar pues una serie de, sí, ese matriarcado que se ha derivado en un empoderamiento notable que la doctora Joana investigó y al mismo tiempo favoreció, ¿no? Como pudimos comprobar en esa investigación. Nada más, yo agradecido de haberme visto en esta aventura, agradecido también pues a mi centro, a la Facultad de Filosofía y Letras, con su decano hoy aquí que nos acompaña y que también con su presencia y con su hacer apoya y refuerza pues este proyecto y orgulloso que en el programa Extinguir ya este mes de Desarrollo Local e Innovación Territorial, que comparte el mismo nombre que el máster, que de alguna manera espero que no se extinga, sino que renovemos, pues se defendió aquí la semana pasada, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos y esperemos seguir aprendiendo y seguir construyendo como en forma de puzzle, cada uno con su aportación, con su trabajo, pues a este gran proyecto que de alguna manera hoy nos une aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Ya lo han visto, siempre con tu energía, siempre con tus desarrollos. Y a continuación tiene la palabra el profesor Javier Vidal, secretario académico del Instituto Universitario de Estudios Sociales de América Latina. Muchas gracias, doctor Mesa. Quiero saludar a todos los presentes, también a todas las personas que están en la mesa y evidentemente en primer lugar al doctor Mesa porque es el responsable de esta casa, la Facultad de Filosofía, en la que todos los que la visitamos nos encontramos como nuestra propia casa, de modo que vaya eso por adelante. En segundo lugar, quería comentar algunos aspectos que creo que son relevantes respecto a las razones por las cuales uno puede estar aquí ahora y tomando la palabra. El Instituto de Estudios Sociales de América Latina de la Universidad de Alicante tiene una escasa presencia de 9 meses en nuestra universidad. Es el producto de casi 3 años de intentos por crearlo y en el cual hemos confluido casi 50 profesores y profesoras que nos une un conjunto de cosas, pero fundamentalmente nuestro interés por hacer un objetivo fundamental de nuestro trabajo de investigación América Latina, el espacio de América Latina y el Caribe. A mí me gusta también añadir a la expresión América Latina como un elemento más geográfico, territorial, cultural. Esto debo de decirlo yo porque creo que así es. Creo que es una proeza académica por cuanto somos el único instituto de investigación universitario que se radica en el ámbito del Mediterráneo. Desde Barcelona hasta Sevilla no existe ningún instituto universitario de investigación centrado en América Latina y esto nos da una enorme responsabilidad lo que supone poder trabajar pensando que hay demasiado por hacer, pero eso al mismo tiempo es un reto. Y dentro de esos retos está el ir integrando nuestro trabajo con el que se está produciendo en esta universidad, que es una universidad como creo que casi todos los que la conocen un poquito más de cerca y los que no la conocen tanto ya han podido advertir, que es extraordinariamente dinámica y para nosotros el dinamismo implica que esos casi 50 profesores y profesoras ya están integrando su trabajo en el ámbito del instituto. Y uno de los trabajos más recientes es precisamente la tesis doctoral de la doctora Joana Ciro Calderón, dirigida por el doctor Martínez Puche, miembro de nuestro instituto, y por lo tanto yo creo que debo estar orgulloso de que uno de esos frutos, parcialmente al menos, sea
porque de todo lo que es el estudio de la antropología en América Latina, yo al menos de lo que conozco, me ha llamado muchísimo la atención, precisamente porque no haya prácticamente nada, los trabajos sobre la comunidad nasa. Debo decir esto porque, como conozco bien la investigación de la doctora Ilona Filo Calderón, puedo, creo, afirmarlo con cierta rotundidad. Este es uno de los primeros trabajos sobre la comunidad nasa en la forma en que está presentado, con rigor científico, con un objetivo de ir desbrozando la identidad para ir aunándola y tratando de que se proyecte sobre el conjunto de la realidad académica. Y yo creo que eso se ha conseguido en la investigación, se ha conseguido también con toda seguridad en el documental que vamos a ver, y también, por supuesto, disfrutando de la intervención de la doctora Caterina en su, digamos, puesta de valor de lo que es la organización de la comunidad NASA en Santiago de Cali y en general lo que es la comunidad NASA. Por tanto, yo debo de felicitarme por estar aquí una vez más, por compartir mesa con amigos y colegas a los que estimo personalmente, y también por compartir con ustedes la felicidad de poder disfrutar de ese documental y de esa conferencia que a buen seguro vamos a tener esta tarde en todos nosotros. Gracias, Cano. Muchas gracias, Javier. Pues bien, querido cónsul, de nuevo, bienvenido. Esta es su casa, nuestra facultad, nuestros estudios. La Universidad de Alicante está desarrollando intensas relaciones con Colombia. Siempre que lo desee puede contar con nosotros para desarrollar proyectos. Tenemos que desarrollar proyectos con el Máster de Desarrollo Local e Innovación Territorial. Recibimos cada año visitantes de su país y nuestros profesores viajan también muy a menudo hacia allí, y realmente esperemos que en la próxima década, porque estas cosas son proyectos siempre a largo plazo, consolidemos estudios conjuntos, formación doctoral, formación de máster. Cuando quiera puede utilizar la palabra. Presentarle unas buenas tardes a todos los que hoy nos acompañan. Obviamente me siento muy honrado en esta mesa que preside este importante acto que en buena hora han programado. Obviamente al jefe, a nuestro decano, al doctor Sanz, darle las gracias por este espacio que le abren a Colombia, a la mujer, a nuestra orgullo, el ser indígenas. Yo creo que esos tres elementos son muy importantes, muy valiosos, y por eso creo que buena hora el doctor Puche, el doctor Martínez, fijó sus ojos en este proyecto, y me alegra que se le haya jugado por este reto, porque yo sé que esto implica muchos trasfondos y adentrarse en un territorio, y más como es el de nuestra cultura y nuestra familia NASA, digo yo, porque hay mucho que aprender. Al doctor Vidal decirle que obviamente muy animados, y ojalá que podamos seguir avanzando con este instituto que necesitaba, yo creo que la academia, que necesitaba el mundo de la hispanidad, y especialmente en Latinoamérica va a ser muy bien recibido este ejercicio académico tan importante. Decirle a Joana todas las felicitaciones, ya se las di en privado. Apostarle al capital humano es fundamental, es uno de los pilares del desarrollo humano y el desarrollo de los países. Yo siempre que asisto a un acto con mi esposa, que es testigo, que me acompaña hoy, siempre es dejar fe de que es importante este tipo de esfuerzos, que es valiosísimo este sacrificio que implica sacar adelante un doctorado, y más con esa connotación de cum laude, pero sobre todo de que no se olviden de trabajar por Colombia. Los necesitamos allá, requerimos ese capital humano, esta experiencia que ustedes han venido recogiendo en España, en una universidad como la de Alicante. Pues lo que nos anima a nosotros es a seguir como gobierno de Colombia acompañándolos. Lo que hoy
hoy nuestra humilde presencia pretende decir es auparlas a ustedes, a Catalina, que yo sé que ha hecho un trabajo enorme como una gran embajadora de la comunidad NASA en los saberes que ha transmitido todo este conocimiento que ustedes hoy están aportando al mundo científico, como es cómo vivimos, cómo resolvemos nuestros conflictos, cómo entendemos el concepto de maternidad, cómo entendemos el concepto de matriarcado, que cómo seguimos aprendiendo en nuestras culturas milenarias, cómo podemos seguir aportándole al desarrollo y al desarrollo local y a la innovación en términos de respuesta a temas de valores, temas de familia, que de alguna manera hoy están eclipsados con tantas situaciones y retos que nos imponen los derechos y sobre todo los derechos humanos. Por nosotros, enhorabuena a la Universidad de Alicante, vamos a tomar esa buena oferta que nos ha hecho aquí el decano, y a mí me agrada enormemente poder asistir a esta conferencia. No pude estar en Valencia por tema de agenda, pero me alegra que no me la perdí. Me alegra muchísimo que no me la perdí, porque tuve el testimonio de varias personas que fueron y me contaron, y de verdad desearles lo mejor, y en lo que podamos como gobierno de Colombia vamos a estar atentos. Hay muchas herramientas, convenios que tenemos que facilitan la movilidad académica, la movilidad de personas. Entonces está un terreno sembrado para un trabajo largo, y que, como en la academia, con una larga visión, mucha perseverancia y esfuerzo y el sacrificio que implica trabajar desde estas aulas por un mundo mejor. Muchas gracias y nada. Muchísimas gracias, señor cónsul. Y bueno, ya para concluir este acto y todo lo que se ha dicho, lo que a mí me corresponde y es, en el fondo, reiterar algunas cuestiones. Enhorabuena, profesora, ya doctora Joana Ciro, por la tesis doctoral, por el interés que ha despertado y, por supuesto, por el resultado, en este caso ya personal, que tiene, pero por la aplicabilidad de lo que se dice en la tesis doctoral. Bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado el acercarse hasta la Universidad de Alicante, hasta esta Facultad de Filosofía y Letras, señora consejera mayor del pueblo indígena NASA, Catalina María Chipiz. Es un honor para nosotros recibirla en nuestra facultad, y también al autor del documental, José Juan García Berlanga, por estar presente con nosotros, por el documental que veremos. Esperemos que todo funcione después de la descarga, que estas son las cosas que siempre ponen muy nervioso en estas situaciones. Pero voy a ser muy breve y solo daré una pincelada que siempre me gusta subrayar. Un máster como el de Desarrollo Local e Innovación Territorial, la investigación desarrollada por Geobindel dentro del Departamento de Geografía Humana, en muchas universidades en la actualidad, en esta compartimentación del saber, en ocasiones excesiva, que tiene, como en algunos estudios se ha dicho, más que ver con las cátedras universitarias que luego se pueden ganar o perder, que con el saber o las evidencias o realmente la verdad que se puede transmitir, nos lleva a que estén ubicadas en la rama de ciencias sociales y muchas veces en facultades que tienen que ver con la empresa, la economía o cuestiones de este tipo. Muchas veces me han preguntado, en relaciones con foros empresariales, qué pinta el decano de Filosofía y Letras representando cuestiones de turismo, economía, sobre todo desarrollo local. Mi respuesta es siempre la misma y siempre que me dejan lo afirmo. Los saberes son los mismos, las evidencias con las que se trabajan son idénticas, pero hay una diferencia cualitativa, un intangible absolutamente importante, y es la colocación del ser humano en el centro de toda la investigación, en el centro de los objetivos que se persiguen en la investigación, en los proyectos que se desarrollan. No es que los demás no puedan hacerlo, pero a veces no se sienten obligados. Un investigador de filosofía y letras, en su relación con las humanidades, está siempre, ineludiblemente obligado. Esa es la diferencia. Ese es el perfil, que muchas veces lo hemos comentado, hemos debatido sobre estas cuestiones,
y que se mantiene. Esa es la razón de ser y esa es la fuerza de las humanidades en general o de esa etiqueta tradicional llamada filosofía y letras entre nosotros. Bien, dicho eso, ahora lo que toca es escuchar a Joana, escuchar a la consejera mayor, Catalina María Chipiz, y que podamos ver el vídeo. Con eso ya vamos a pasar a ser espectadores y queda inaugurada esta sesión. Sabía que estaba aquí. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, es una alegría inmensa estar aquí en este momento, porque efectivamente no es cualquier lugar. Para mí es un lugar histórico, porque justamente estar aquí hablando de estos temas, haciendo justicia epistémica, pero no solo desde la academia, sino desde el corazón, creo que es un lugar para recordar, para conmemorar y para adorar para toda la vida. Por eso invitarlos hoy a esta casa, que me siento como en casa, que Catalina y yo nos sentimos como en casa, es una alegría muy grande. Nos honra ser precedidas por hombres tan valiosos, nos honra cada palabra, cada reconocimiento. Yo creo que justamente uno de los labores importantes es tejernos bien, desde cada uno, desde sus roles, desde el compromiso, desde el amor y desde vernos como iguales, ¿no? Entonces, sintiendo eso y viéndonos como iguales, los agradezco a cada uno por cada mirada, es muy, muy valiosa. Me complace presentar a una gran mujer, es inspiradora, para mí ha sido compañera de luchas en esto, ¿sí? Como dijo nuestro cónsul a Antonio, primero Antonio que se le midió a un tema que no era ortodoxo, que la metodología no es tan conocida en este medio, que nos arriesgamos, pero que valió la pena porque personalmente ha sido una transformación y sobre todo un aprendizaje que me ha vinculado mucho más a Antonio como ser humano y a esta universidad. Sí, insisto, gracias a este proceso mi relación aquí no es igual. Por eso para mí es un honor traer a este lugar, a este espacio, a un ser que admiro, que respeto por lo que representa, porque a veces en Colombia se nos olvida que hacer historia tiene mucho sacrificio, y Catalina ha hecho historia. Cuando no existían cabildos en contexto de ciudad, Catalina lo hizo, ¿sí? Se formó en derecho propio y en derecho ordinario para representarnos de la mejor manera. Creo que es una batalla que pocas veces se le reconoce más. Yo noto que es más el problema, la dificultad día a día, y por eso que en estos espacios le reconozcamos su lucha, su resistencia, que la hace con el ejemplo y que nos representa a todas las mujeres. Es una alegría enorme para mí, porque se lo merece y porque necesitamos estos referentes en Colombia, necesitamos estos referentes en el mundo. Saber que el conocimiento, los saberes están para un propósito, no para ponerse medallas aunque mi hijo me la pida, sino para un propósito, y Catalina lo ha hecho. Por eso, sin más preámbulos, quiero que ella hable, que nos cuente, que caminemos la palabra, que nos disfrutemos, que al final de este ejercicio cosechemos. Vengo acompañada de seres muy lindos que han venido caminando la palabra con nosotras, y hemos traído un regalito que son esos árboles que están allá para que cosechemos al final. Al final les vamos a dar unos papelitos para que cada uno deje, y queda una cosecha colectiva como esta, que fue la del jueves pasado. ¿Sí?
¿sí? Que es la forma también de simbólicamente dejar plantado algo aquí, ¿vale? Entonces, un poco para que sepamos las reglas de juego, Catalina nos cuenta. Sé que van a tener muchas preguntas, muchas cositas que decir. Luego viene nuestro compañero Chechu, el hombre de los 1000 nombres, a contarnos un poco su experiencia también, porque algo interesante de todo esto, de estar aquí, de ser de allá, es la mitología del cóndor y el águila, ¿no? Y es que en este trabajo, desde el marco teórico, es una construcción del cóndor y el águila, es una construcción de una mirada del norte global y el sur global, para hablarnos entre iguales, reconociendo nuestros saberes entre iguales. No hay un conocimiento mejor o peor, hay un conocimiento necesario, hay una sabiduría necesaria, como la que se manifiesta en este vídeo, que no tiene ninguna intención de simplemente de contar y de narrar un proceso, y como la que nos cuenta hoy, que es esta fusión y este volar juntos. Así que Catalina, adelante. Ya aprendió. Bueno, no, pues saludarlas a todos y todos, decirles que reciban un saludo de Hermandad del Pueblo Nasa, de Cali, Colombia, Sudamérica. Saludar al doctor Felipe Carreño, la verdad que es bien importante que usted haga presencia en este tipo de escenarios. Al decano, gracias decano, la verdad que el señor cónsul ratificó, yo también, le voy a coger, usted me da la mano y yo le cojo el codo. Al profesor Antonio Martínez, la verdad que temas sensibles necesitamos para cambiar. Y al doctor Vidal, qué bueno compartir con ustedes. Y a todos los compañeritos que en esta semana han estado allí con nosotros, yendo y viniendo y acompañándonos, tomando la fotografía, haciendo el registro, y sobre todo a Checho, que hoy lo tenemos más comprometido que hace 8 días. Contarles quién es el pueblo Nasa. El pueblo Nasa es un pueblo históricamente resistente e insistente a no perder su identidad cultural. Ese ha sido el pueblo Nasa. El pueblo Nasa ha sido el que promueve las mingas, moviliza a nivel nacional a los otros pueblos indígenas por una razón, y es que nuestros antepasados siempre lucharon por tener un territorio, por permanecer en el territorio, por seguir siendo nazas. Ese es el pueblo nasa. El pueblo nasa hoy en día, a través de la identificación que se ha hecho con el gobierno nacional a través de la sentencia T025 y el auto 004, que nos obliga a que nos caractericemos porque estamos en vía de extinción física y cultural. Estamos en 10 departamentos y 8 ciudades. Fuertemente, las ciudades en las que estamos ubicados con un proceso organizativo contundente está Cali como un modelo de organización política y cultural, y le sigue en ese proceso Bogotá. Eso no quiere decir que no esté en las otras ciudades, pero sí el proceso modelo de organización es Cali. El pueblo nasa no solamente se resiste a perderse en su identidad cultural, sino que insiste en que hay que mantener una historia, en que quien pierde la historia está con tendencia a desaparecer, en quien no conoce su raíz tiene tendencia a desaparecer, el que no conoce su origen tiene una cultura en vía de extinción, y el que no conoce su historia
vuelve y repite los mismos errores. A mí a veces no me gusta hablar de esta realidad, y es que desde la época de la invasión el pueblo nasa ha tenido una estrategia de exterminio, mas sin embargo uno se queda asombrado de ver cómo un pueblo que ha tenido una estrategia y política de exterminio sigue manteniéndose. Mujeres importantes como la cacica La Gaitana, en la cual Joana hace fuerte mención en su monografía de grado, Angelina Buyumús, María Mendigagua y muchas otras mujeres que murieron en resistencia para que su pueblo no desapareciera, son invisibles. Igual líderes, tenemos a Manuel Quintilame, a Juan Tama, al padre Álvaro Urcue, a Benjamín Dindicue. Son muchos los líderes nuestros que han muerto en resistencia para que la cultura del pueblo nasa no desaparezca. Los tiempos han cambiado. Hay otras dinámicas, y yo siempre digo, los tiempos han cambiado, pero han cambiado las personas, han cambiado las dinámicas, han cambiado las estrategias, han cambiado las acciones. Pero el pueblo nasa sigue en riesgo de desaparecer física porque nos están matando y culturalmente porque estamos desapareciendo. En Colombia el Nasayugüe solo habla el 30% de los nasa. En Cali habla el 25% nuestro idioma, y es una riqueza patrimonial, histórica y cultural de la humanidad. Somos declarados por la UNESCO Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. Mas, sin embargo, la pregunta que uno sería, bueno, ¿y eso con qué se come? ¿Con qué cucharas se recogen? ¿Para qué sirve? Ese que seamos declarados patrimonio. Y también para qué sirve que la Corte Constitucional haya dicho 36 pueblos indígenas en Colombia, entre ellos el pueblo nasa, está en vía de extinción física y cultural, porque hay un estado de inconstitucionalidad que afecta de manera directa a los pueblos indígenas y con fuerte tendencia al pueblo nasa. Eso hace que investigaciones de esa realidad que padecen los pueblos indígenas, y en este evento el pueblo nasa, sean contundentes. Frente a un marco de constitución y un marco de derechos humanos y derecho internacional humanitario del convenio 169 de la OIT, los derechos económicos, sociales y culturales se pongan a la luz, se revise qué está sucediendo con los avances y que podamos desarrollar acciones desde la academia. Porque los derechos están ahí. La Constitución tiene 33 artículos que protegen a los pueblos indígenas. La comunidad internacional, la ONU, también desarrolla acciones para la protección de los pueblos indígenas. ¿Y qué está pasando hacia el interior? Es la gran preocupación que nosotros tenemos. Igual, yo decía, no podemos desconocer que en los últimos tiempos el gobierno ha desarrollado acciones y ha hecho inversiones. La preocupación son muchas veces los intermediarios y muchas veces es el acondicionamiento de esos recursos.
lo cual no surte el efecto que las comunidades requieren. Y hay un tema que es necesario y fundamental en estos tiempos, y la academia es clave en este instrumento, y es construir los enfoques diferenciales, porque es que no se puede medir a la población colombiana con el mismo nivel, porque los pueblos indígenas son el patrimonio, son la historia, son la raíz, son la cultura, son la razón de ser de un pueblo como el colombiano. Y no se puede tratar de lo mismo. Y la misma Constitución y el marco normativo lo está diciendo. Entonces, la importancia de que la academia asuma un rol para, desde la investigación, construir enfoques diferenciales culturales que respeten y aplique la diferencia cultural de los pueblos indígenas es necesario. El pueblo Nasa inicia este proceso con la Universidad de Alicante a través de Joana y muestra y coloca en un nivel el conocimiento ancestral, y es una discusión que se está dando internamente en la academia, porque lo que está diciendo allá internamente, yo a veces digo, el desconocimiento es fatal. Que lo de los pueblos indígenas, el conocimiento de los pueblos indígenas no es científico, pero es que lo de los pueblos indígenas existía desde mucho antes y es ancestral. Un ejemplo muy claro, la coca. La coca es una planta sagrada para el pueblo Nasa. Es medicinal desde el espíritu y desde el cuerpo. Pero le incluimos los químicos y se nos volvió un problema. Y ahí ya no es esa hoja sagrada, esa planta sagrada, sino que es una planta, una transformación de la planta que hace daño. Y entonces nos satanizan. Y por ejemplo, yo le decía a Joana, ¿qué puedo llevar? Yo decía, tengo que llevarme unas hojitas de coca. Pero no, ¿y qué tal si en el aeropuerto me cogen y dicen que soy narcotraficante? O sea, ese es lo delicado. O sea, el desconocimiento, cómo nos afecta. Eso ha hecho que nosotros no logremos avanzar en el marco de derechos, ese desconocimiento en el marco de la medicina tradicional, del fortalecimiento y la recuperación, porque se ha partido de la medicina tradicional, de nuestra jurisdicción especial indígena, que no es exclusivamente del marco nacional, sino del marco internacional, de los usos y costumbres del derecho consuetudinario, del derecho de gentes, y que cuando se nombra un gobernador indígena, tiene los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y el gobernador en su representación hace todo un colectivo de toma de decisiones que se llama Entidad de Derecho Público Especial Indígena. Esa es la entidad. Pero si nos vamos a discusión y a colocarlo en el mismo nivel, en el valor, en la valoración que habla Joana, el desconocimiento nos sigue atropellando. Entonces, es necesario, y por eso acudimos a acompañar a Joana, hacerle el seguimiento, a apoyarla, a ir donde se requería, a venir hasta aquí, para decirles que la academia juega un papel importante en la construcción de los enfoques diferenciales culturales, no solamente del pueblo nasa, sino indígenas.
Lo que pasa es que somos 102 pueblos, ¿no, señor cónsul? 86 hablan 86 idiomas distintos. Entonces tenemos 102 jurisdicciones especiales, 102 usos y costumbres, 102 prácticas de medicina tradicional, 102 cosmovisiones, diferentes formas de ver el mundo. ¿Cómo se hace ese monstruo tan grande? ¿Cómo resolver un tema de fondo que tiene que ver con el origen y la raíz de esta nación tan bella como es nuestro país? Pues ahí está la academia. Es la que debe asumir un rol importante en este proceso. Y no solamente la academia de afuera, también la academia de adentro. O sea, la academia de allá, de Colombia, tiene que asumir. Yo se lo digo en diferentes escenarios. Ustedes tienen una deuda social con el país. Y es que estamos formando gente para que sea súbdita, más no gente para que piense de manera diferente. Necesitamos formar gente que investigue, que no vea la investigación como ese monstruo allá alejado de una realidad, no, que asuma la investigación desde esta realidad, que camine con los pueblos indígenas, que se embarre, que se ponga las botas, que vaya y discuta, que vaya y conozca. Yo les decía en la reunión anterior, cuando lleguen al pueblo Nasa, en principio es bien complicado, porque hay que cumplir muchos protocolos, pero cuando ya se adentran en él, se enamoran del pueblo Nasa y no se quieren venir. Eso hay que hacerlo, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, hay que conocerlo, hay que entenderlo, hay que interpretarlo, para poder decir, bueno, podemos apoyar en jurisdicción especial, en medicina tradicional, en educación y todos los temas que cada uno de la comunidad Nasa necesita. Hay dos elementos fundamentales que define el pueblo Nasa en este instante en el marco de los derechos. Uno es los planes de vida, que son a 30 años, una proyección de 30 años. Está en el marco de la ley 1551 del 2011. Y están los planes de salvaguarda construidos con el pueblo Nasa a nivel nacional y el Ministerio del Interior. Ahí están las líneas definidas. ¿Que sobre esas líneas hay que investigar? Sí, claro. Y necesitamos fuertemente hacer una acción de investigación. Por eso le decía al señor decano, el señor cónsul le dijo que sí, y yo le afirmo también que sí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que hacer alianzas, tenemos que tejer, tenemos que construir sueños y tenemos que caminar la palabra para poder hacer un país digno del espacio que ocupa, una población que se reconozca, que fortalezca su identidad, que valore su territorio, pero sobre todo que quiera ser colombiano, que quiera ser indígena o que quiera ser afromestizo, pero que quiera su territorio y que lo valore para poder que haya paz. Si la gente sigue en las condiciones en las que estamos ahorita, podemos haber firmado la paz, el acuerdo, el gobierno puede desgastarse en un tema de posconflicto, pero si los seres humanos que residimos en ese territorio tan bello no nos reconocemos, no nos sentimos identificados y reconocidos con ese territorio,
no lo valoramos, no le damos el lugar que le corresponde, no trabajamos por la comunidad, seguiremos en violencia. En ese orden, el pueblo nasa, durante toda su historia, durante toda su resistencia, durante toda su insistencia a no desaparecer, a pesar de toda la afectación que ha vivido, sigue soñándose en que debe proteger la madre tierra. Porque es la única casa que tenemos, no hay otra. O para dónde más nos vamos si la tierra se desaparece. Y tenemos que desarrollar acciones para ello. A pesar de todas las dificultades que el pueblo nasa vive, y por eso a veces marcha y sale a la calle y habla del agua, y habla del aire, y habla de que no hay comida y que hay que sembrar, no se está pensando exclusivamente en el pueblo nasa, se está pensando en la humanidad, en los seres humanos, y ahí cabemos todos, negros, afros, indígenas, mestizos, como se quieran llamar, ahí cabemos todos. Por eso marchamos, y nos encantaría, nos fascinaría que cuando salgamos a marchar acompañemos todos, porque el problema del agua, el problema de la falta de comida porque no hay para cultivar, el problema del aire no es un problema exclusivamente del pueblo nasa, es del mundo, y yo creo que las consecuencias ya las estamos viendo y se van a colocar más claras. La importancia que tiene la investigación de Joana Ciro Calderón, aquí sí le vamos a dar un aplauso, tiene que ver con que el conocimiento de los pueblos indígenas se debe colocar en valor. En Colombia hay dos jurisdicciones, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial, y es de marco de constitucionalidad. No podemos seguir en ese desnivel, en esa brecha de desconocimiento. Tenemos que tener conocimiento para poder entender que Colombia es un país rico y que su riqueza está en esa diversidad cultural que tenemos los pueblos indígenas. Yo digo siempre, Colombia podríamos vivir del turismo ecológico y étnico. No necesitaríamos más si nosotros tuviésemos una proyección a mediano, corto y largo plazo, con una inversión contundente y un compromiso de la academia desde la investigación. No necesitamos más. Y ahí sí invitaremos a todos los europeos a que nos visiten. Este tipo de investigaciones sirve para colocar, ella lo dice de manera contundente, en valor, el conocimiento ancestral de un pueblo como el pueblo nasa. En valor, solamente en un tema, y falta el resto de temas. Solamente en un tema, nos falta por hacer muchísimo, o sea, simplemente lo que ha hecho Joana con su sacrificio, con su esfuerzo, con su compromiso, desde el corazón, desde el pensamiento y la acción, es abrir un camino, abrir la puerta, abrir un espacio para que todas y todos nos interesemos en construir desde el enfoque diferencial cultural indígena para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan otra posibilidad de vida mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Quedo sin palabras, nunca mejor dicho. Yo creo que, como lo dijimos cuando defendimos la tesis, esto es el abrebocas de todo lo que necesitamos. Yo creo que nuestros problemas
sociales, con nuestra madre tierra, son tan profundos, de tantas dimensiones, de tantas aristas, que y lo dije cuando era la réplica, ¿no? Que entre más estudias, más pequeñito te sientes, ¿no? Y más comprometido te sientes, y más cuando ves que te queda faltando mucho. O sea que este ejercicio que hicimos es una puerta, como dice Catalina, una invitación, y me alegra tanto que sea aquí ver tantas caras jóvenes. Ojalá se interesen por esto, porque no es solamente un camino académico, insisto, es un camino de vida, y te enamora rotundamente, te enamora porque, lo digo en el video y lo reitero, para mí fue encontrar mi lugar en el mundo. Aunque esté aquí, ellos ya tienen una misión para mí aquí. ¿Sí? Entonces es increíble saber que estás con un propósito, mirar a mi hijo a la cara y decirle, estoy haciendo algo por al menos no muy grande ni por el planeta, pero la intención es toda, y la dedicación es toda, y el amor es todo, y el respaldo que para mí ha representado, ya no solamente por el interés en investigación, sino que esto se teje desde la humanidad, ¿sí? Se teje desde el día a día, desde la cotidianidad. Por eso la investigación tiene que ser humana, tiene que ir al terreno, tiene, como dice Catalina, ponerse la camiseta. Tuvimos la alegría de poder combinar las dos cosas en esta tesis, tratar todavía con muchas oportunidades de mejora, pero hacer un marco teórico que fuera una puerta de entrada desde hacer un ejercicio, una combinación del desarrollo local, la innovación social y sobre todo el paradigma indígena de investigación. ¿Sí? Esos fueron los tres elementos esenciales que nutrieron el marco teórico y que tejieron la investigación hasta el trabajo de campo. Todo fue contrastado de esa manera, utilizando metodologías de innovación social, paneles de expertos, o sea, nos nutrimos. Era como, yo me sentía como tener un plato de comida de todos los colores, con frutas, verduras, jugos, como le decimos en Colombia, zumos, para nutrirnos, ¿no? Eran muchas posibilidades que de verdad tengo que decir que se las agradezco a Antonio que me lo permitiera, ¿no? Y que luego fueran valoradas por un tribunal tan valioso como el que estuvo aquí, y que ratificara sobre todo eso, el pensamiento, el paradigma de investigación indígena es rotundamente válido y científico al mismo nivel del pensamiento occidental científico, ¿sí? Entonces, este abre la entrada para esa línea de investigación que queremos trabajar profundamente, porque el ejercicio de justicia epistémica, que es reconocernos como el otro, empieza por ahí, por pluralidad de saberes. Insisto con la analogía que hago con la comida, hay que alimentarnos mejor, igual que en la academia. Si tenemos pluralidad de conocimiento, si nos alimentamos de más conocimiento, todo va a ser más nutritivo, pero sobre todo va a ser mejor para la tierra. Que eso es, yo creo que una de las cosas que me quedó a mí, o que me enamoró, me atrapó, como mejor lo llamemos, fue que esta investigación no se hace para recibir un título de doctora, que bien nos hace, que para el proceso es perfecto, yo me siento súper orgullosa, pero sobre todo el propósito del pueblo Nasa y de personas que nos sumamos a esto es tomar conciencia de la madre tierra. Yo creo que eso no es un discurso que esté de más, sino que se ratifica aquí. O sea, es la única casa que tenemos y que necesitamos comenzar a cuidar. Y no lo digo yo. Ahí, cuando hacemos el análisis del pensamiento del norte global y del sur global, se queda reafirmado que la preocupación más grande, desde todas las teorías y movimientos que hay, es la sostenibilidad. O sea, es un llamado de atención a que esas investigaciones aporten realmente, que se camine en la palabra, a que la tierra no hay que dejarla solamente escrita, hay que sentirla, hay que vivirla. Y por eso este tipo de espacios, el poder tener a Catalina aquí, que se la vive todos los días, que fue parte protagónica de todo este proceso, nos ratifica que sí se puede hacer conocimiento, generar conocimiento, no hacer generar, nutrirnos del conocimiento, pero se puede cambiar realidades, ¿sí? Todo se puede hacer mientras exista corazón, mientras exista dedicación, mientras existan buenos tutores que también te apoyen, mientras exista ustedes, la familia, ¿no? Porque eso es lo que me pasa a mí cuando veo que nos apoyan, nos acogen,
y es que lo siento familia, porque somos una gran familia, porque cuando yo estoy aquí, yo es que no digo que no me siento que no estoy en Colombia, sino que siento tanto, que nos reciben con tanto amor, que también me siento en Colombia aquí. Entonces, esa es una invitación, y todo el que quiera sumarse, todo el que quiera aportar es bienvenido. No sé si me dejó algo de lo que querías que dijera de la investigación. ¿Está bien ahí? Vamos a darle paso a un grande en todo el sentido. Insisto, yo sé que para él fue una preocupación, fue apremiante el tiempo, él llegó a nuestra vida al final del trabajo de campo, pero fue el final sustancioso. Yo creo que fue el final que más dio, porque era el piloto. Yo les cuento un poquito. Una de las preocupaciones grandes es que cuando las mujeres indígenas llegan al contexto de ciudad, y las que están allí, es el tema económico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría son empleadas en trabajos muy duros, muy largos, de muchas horas y muy mal remunerados. Claro, eso hace que perdamos la identidad cultural, porque no tienes tiempo para reunirte, para tejer, para vivir en comunidad, sino que si ya a uno le cuesta estar encerrado todo el día, alguien que está enseñado a vivir su tierra, a disfrutarse su tierra, a tener que ir a una jungla de concreto, pues es horrible. Y este piloto versa de eso, te da al menos una alternativa de solución desde el emprendimiento social, desde el empoderamiento diferencial para eso. Aplicable, se busca que sea transferible a otras experiencias, pero se busca sobre todo que sea mejorable, ¿vale? Y mi compañero Chechu, a quien yo con mucho cariño le llamo Renato, pudo plasmar eso, ¿no? Pudo plasmar eso desde la sencillez. Insisto, no tenemos ninguna ambición, sobre todo la intención más grande fue darle visibilidad a las protagonistas, a las mujeres, porque eso es identidad. Porque cuando yo veo que otra persona viene de lejos, como le decimos un mono, viene y está filmando y me está preguntando, les daba tanta alegría de saber que son importantes, porque es que el tema discriminatorio es tan fuerte, tan profundo, que esos pequeños gestos, este gesto que estamos haciendo hoy aquí, nos puede cambiar la vida, nos puede abrir un panorama increíble. Por eso todo esto es justicia epistémica, es vernos como iguales, donde ellas se ven ahí y dicen, mira lo que hicimos, eso es importante, eso cambia historias y generaciones. Entonces no es pequeñito, Chechu, lo que hiciste, es muy importante para nosotros y públicamente te lo agradecemos y públicamente te comprometemos para la segunda parte. Así que démosle la bienvenida. Hola. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra presencia, doctores, señoras, señores, pacientes, indígenas. Oye, la palabra indígena no tiene masculino. No. Qué bonito, ¿no? Pero lo estaba pensando y digo, indígenas. Bueno, voy a hacer otra broma mala, ¿vale? Ya puestos. Que se me ocurre pensar que el conocimiento NASA, el conocimiento indígena, ayudará a que el planeta no se extinga y no pierda su aire. Haciendo justicia epistemológica y poniendo el conocimiento NASA en un conocimiento científico, si por alguna de esas todo se va al garete, es decir, todo al final nos quedamos sin aire, siempre nos quedará la NASA. Por otro planeta. Entonces NASA y los NASA, o sea, los NASA y la NASA le vamos a poner y equiparar. Espero que ustedes nos salven, pero si no la NASA, por lo menos unos pocos, y espero que uno de ustedes vaya también, se vaya a otro planeta y continuemos. Checho, es que la una es con Z y la otra es con S. O sea, nada que ver. Bueno, se dice. Aquí es donde voy a decir que yo llevo a este proyecto hace poco. Y que advertirse que era un chiste malo. Vale, si era un chiste malo. Menos mal que alguien se ha dado cuenta, porque los demás lo habéis comido. Pero es muy buena la noticia. Gracias. Bueno, se dice igual, ¿no? Que al final es lo que cuenta, ¿no? Cómo se escucha, ¿no? Bueno, no sabemos si aún vamos a poder ver el documental. ¿Sí? Vale, sí que lo sabemos. Entonces, bueno, yo voy a contar muy rápidamente cómo entro y cómo lleva el documental. A mí me invitan para presentar un documental de flamenco en Chicago,
momentos y fui bajando hacia el sur, hasta que en México compré así sin querer una camioneta estadounidense que no tenía papeles, entonces decidí subir hacia el norte, porque tenía que... Bueno, entonces a este viaje le llamé rumbo a Alaska. Yo iba con mi iPad, donde editaba todo, y con una GoPro. Pero después de una artritis reactiva que me obligó a volver a España y volver otra vez a México, digámoslo así, en una rotonda empecé a dudar entre ir hacia Alaska o irme hacia el sur. Y al final la opción irme hacia el sur, con todos los problemas que eso conllevaba, porque la furgoneta no tenía papeles y tenía que cruzar varias fronteras y no sé a dónde iba yo, pues al final me fui hacia el sur y atravesé toda Latinoamérica, también por lo de la universidad. No sé, tengo todos los vídeos, tengo 50 vídeos, pero da igual. La cuestión es que atravesé, pues eso, México, Guatemala, Honduras, estos países tan peligrosos que yo pues tuve la suerte que no me pasó absolutamente nada, pero vamos, nada, ni me robaron en la furgoneta ni nada, y la furgoneta llevaba las placas californianas. Al final tuve la suerte de llegar a Panamá y poder vender la furgoneta, la camioneta, y entonces cogí un velero y me fui a Colombia, porque tenía muchísimas ganas de ir a Colombia. Entonces ya, ahí empezó un poco, por supuesto en Guatemala, en México, uno está en contacto con indígenas todo el tiempo, pero la verdad es que la entrada en Colombia por las Islas San Blas con los Kutna ya fue impresionante. Luego llegué a Colombia, me fui directamente a San Gil, allí estuve con discípulos de los taítas, hice alguna ceremonia maravillosa. Luego me fui a la Guajira, estuve con los Wayuu, luego estuve con los Kogi, subí al territorio Kogi. Y después dije, pues voy a ser un poco superficial, me voy a Cali a bailar salsa y aprender a bailar salsa. Y tenía un amigo que tenía una amiga en Cali. Y entonces le digo, oye, dame el contacto de tu amiga de Cali, y me da el contacto de Joana. Y de repente vamos, conozco a Joana y me enamoro, no me puedo sentir la palabra. Me enamoro perdidamente, y entonces ella me cuenta que está haciendo este trabajo con los indígenas Nasa, y me pongo a grabarle, y bueno, ya con la idea de en un futuro hacer algo, ¿no? Pero claro, llegué al final del proceso y llegué con el material que les he dicho, ¿no? Como muy limitado, ¿no? Una GoPro y tal. Y entonces pues estuve grabando el taller que hizo con las mujeres, la presentación. Y entonces, bueno, al final, casi que en Cali fue donde más en contacto estuve también con indígenas. Fue maravilloso poder disfrutar de la salsa y de todo este proyecto. Te agradezco un montón que me incluyeras. Y lo único que yo quiero decir es que he visualizado, o sea, he documentado el trabajo de Joana. Ella se empeña en pluralizar, que es nuestro documental, por supuesto, pero es su documento, o sea, es su trabajo, es su tesis, y me encanta poder apoyarle a ella primero y luego al pueblo Nasa, y me encanta haber conocido a Catalina, y estoy súper contento de en un futuro poder seguir progresando. Y luego, pensando en cómo presentaría esto, me di cuenta de que cuando yo me había ido a Chicago 2 años antes a presentar el documental sobre gitanos, me di cuenta de que los gitanos, sin tener la misma problemática, también eran indígenas en un territorio, en un contexto de ciudad, desplazados de su territorio, normalmente, antiguamente nómadas. Ahora les dices de viajar a 50 kilómetros, y pero yo cómo voy para allá, ¿no? Digo, pero no salí del barrio, coño. Pues ustedes eran nómadas, pero bueno, que entonces me hizo gracia, ¿no? Empezar y al final todo esto de la rotonda y tal igual, todo tiene sentido. Y llego aquí a la Universidad de Alicante, le estoy hablándoles a ustedes sobre un documental, ¿no? Al final, ¿no? El rumbo te lleva a algún lado, ¿no? Y Alaska fue Cali. Porque el rumbo a Alaska al final llegué.